¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Cristian Bofill, Fernando Paulsen, muy buenas noches. De inmediato presentamos a nuestro invitado, el presidente de la República, Sebastián Piñera. Presidente, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando, Cristian Fernando y Matías. Y yo antes de pasar a la siguiente nota y volver aquí a la mesa a conversar, quiero invitarlos a ustedes a participar en la pregunta que todos los domingos le planteamos en nuestro sitio web toleranciacero.cl. En esta ocasión tiene que ver con la institución presidencial y usted puede responder, ¿es preferible un periodo presidencial de 4 o 6 años? Ahí puede contestarlo, A, 4, B, 6 años. Responda en toleranciacero.cl. ¿Usted qué prefiere? Veamos la siguiente nota. 4 es poco para un buen presidente, mucho para un mal presidente. Vamos a ver la siguiente nota y volvemos. ¿Le parece aquí, presidente? Hoy corresponde que sean los hechos los que hablen con toda su fuerza y elocuencia. Yo creo que hubo ausencia de propuesta y pronunciamiento en algunos asuntos fundamentales que preocupan a los chilenos. Días de gobierno con la derecha en la moneda, varios cambios de gabinete y una figura presidencial que solo en los últimos 6 meses, con Chadwick en interior, dejó la primera línea de los problemas. Sin duda, gobernar nunca ha sido una tarea fácil. Falta de relato o excesivas críticas, pero Piñera tiene importantes logros como la eliminación del 7% de los jubilados, la ampliación de las enfermedades que cubre el Plan Auge, la extensión del postnatal a 6 meses y el fortalecimiento del CERNAC, empujado por el empoderamiento de consumidores agobiados por los abusos, entre otros. Este gobierno tiene políticas públicas consistentes que se complementan con ciertos beneficios para las familias que más lo necesitan. Y claro, ha tenido que lidiar no solo con las manifestaciones sociales en las calles, sino también con una compleja interna en la alianza, con coletazos en su gabinete. Primero el round entre Alamán y Goldborn y luego la arremetida de Longueira. A 10 meses del fin de su gobierno y con una cuenta con olor a despedida, como dijo más de uno, el mandatario volvió sobre el gran tema de Chile, la educación. Enviaré a este Congreso una reforma constitucional que establece el kinder obligatorio para todos los niños de Chile. En la práctica, la inmensa mayoría de los niños está yendo a kinder. Por lo tanto, hacerlo obligatorio de verdad no es un gran cambio. Tampoco hubo conformidad con las cifras económicas. El aumento en las exportaciones en más de un 40% en los últimos 3 años y la omisión respecto de las inquietudes del mundo laboral dejaron también la puerta abierta para las críticas. Yo no sé a dónde sale esa cifra. Si él se compara con el 2009, que es efectivo, pero no hay que compararse con un periodo de crisis, sino que hay que compararse con un periodo anterior. El 2008 ya era superior, no a los 80.000, pero muy cercano a los 80.000. No plantean que tenemos un problema con nuestra desigualdad, con la precariedad que existe en el mundo del trabajo. Parece ser que estamos viviendo 2 Chiles distintos. Sigue pendiente la que fue una sorpresa de campaña, asociada en parte a la diversidad sexual, el acuerdo de vida en pareja. El presidente ha tenido una postura positiva respecto a estos temas, a pesar de la resistencia y del rechazo a avanzar en estos temas de parte importante de su coalición. Corren las apuestas respecto de qué hará el presidente tras el 11 de marzo del 2014, aunque para algunos está más claro que echarle agua. Oiga, pero no es justa la vida. Fernando Paulsen tiene la palabra. No es justa la vida. Voy a partir con una pregunta que le hice acá, presidente, cuando vino la vez anterior. Le pregunté si es que le era indiferente o no que saliera Alamán o Goldborn en las primarias. Y en esa época, y en ese momento usted me dijo no es indiferente. Le vuelvo a preguntar, ¿sigue siendo, es indiferente o no es indiferente que gane la primaria de su sector Andrés Alamán o ahora Pablo Longueira? Bueno, decirle que me es indiferente es como decirle que me da lo mismo, no es así. Pero sí le puedo decir que tanto Andrés Alamán como Pablo Longueira son personas que han dedicado su vida al servicio público, que tienen capacidad y experiencia probada, que son grandes candidatos y espero que uno de ellos sea un gran presidente de Chile. Está menos resuelto que la primera vez. La primera vez dijo no me es indiferente. Le reitero, no me es indiferente, pero no lo voy a decir cuál es mi preferencia.
¿Y ellos saben? ¿Alguno de ellos sabe? ¿Usted se lo ha expresado íntimamente? No se lo ha expresado a nadie. Mi mujer me lo pregunta con mucha frecuencia. Ella lo sabrá, supongo. No lo ella sabe. Tampoco lo sabe. No, ella tampoco me cuenta su preferencia. A ver, presidente, el 21 de mayo hubo un candidato presidencial, va a ser candidato, Marco Enrique Sominami, que dijo que le parecía bien, pero le parecía un discurso hecho por un gerente de Ernst & Young o de alguna de estas empresas de auditoría. Es decir, que parecía una cosa solo numérica, solo de logros, no logros, solo de balances de materiales, de concreción de proyectos o proyectos de enviar. No una cosa que él encontraba que era de proyecto, de país, que es un poco lo que alguna vez criticó siendo ministro aquí Pablo Longueira, o antes, del relato, esa cosa como más cualitativa que solo cuantitativa. Bueno, pienso que tal vez Marco Enrique no puso suficiente atención, porque en el discurso del 21 de mayo, además de rendir una cuenta, que es lo que constitucionalmente uno está obligado, obviamente que también planteamos el país hacia el cual queremos avanzar. Y cuando hablábamos de la sociedad, de seguridades, de oportunidades, cuando hablábamos de los valores, estábamos reflejando nuestro proyecto de país, nuestro sueño de país. Pero adicionalmente, por supuesto, rendimos cuenta y en forma clara y detallada, porque cuando las cifras son buenas, es bueno que el país las conozca, no para bajar los brazos, sino que todo lo contrario, para fortalecer el espíritu y seguir avanzando. Las cifras son buenas y básicamente ahí están los resultados, pero si usted mira su gobierno, en el balance político está el debe. ¿Usted está de acuerdo que cuando un gobierno, sus candidatos no son favoritos y tiene la aprobación que tiene, pese a esos resultados que usted ha dicho, eso no quiere decir que hay un déficit político, que hay un desbalance, y es justamente la crítica que se le hace es que en su discurso faltó eso? Bueno, por supuesto que hay déficit y hay carencias y que nos queda mucho por hacer, y vamos a tratar de avanzar lo máximo posible en los próximos 9 meses. En 9 meses se puede hacer una nueva vida humana y también se pueden hacer muchas cosas en el gobierno. Pero yo diría que si bien nos gustaría tener más apoyo popular, definitivamente, hoy día estamos con un nivel de apoyo y de rechazo equivalentes, pero hay que tomar en cuenta algunos hechos. Uno, la ciudadanía hoy día es mucho más severa. Vea usted el nivel de apoyo que tiene la Concertación, o la propia Alianza, o el Congreso, o la Cámara de Diputados, o el Senado, o cualquier institución es mucha más baja que la que tiene el gobierno. Pero vamos a seguir trabajando para que los buenos resultados no son válidos o valiosos en sí mismos, son válidos y valiosos en la medida en que mejoran la calidad de vida de los chilenos. ¿Usted pretende jugar un rol importante después de las primarias cuando tenga definido la alianza su candidato? ¿Usted pretende jugarse por ello? Definitivamente. Por quien gane. Bueno, definitivamente. Hay un diario que lo dice eso hoy día en la mañana. ¿Qué? Hay un diario que lo dice eso hoy día en la mañana. Que dice que el presidente lo dice, vamos a ver si tenemos razón. Bueno, definitivamente, como presidente, uno tiene 2 o 3 grandes objetivos como presidente. Cumplir sus compromisos, dejar un país mucho mejor que el país que recibió y lograr que traspasarle la banda a alguien que vaya a seguir con este proyecto. Desde ese punto de vista, ese tercer objetivo también es parte de nuestros objetivos. Pero le puedo asegurar que como presidente de Chile le vamos a dar garantías a todos los candidatos presidenciales y no se va a utilizar ni un peso, ni ningún funcionario público va a hacer uso de su función para beneficiar a un candidato y perjudicar a otro. ¿Pero qué va a hacer usted entonces con la salvedad de que no va a ser nada irregular? ¿Cómo se va a jugar? Bueno, la mejor manera de ayudar al candidato de la Alianza es haciendo un buen gobierno y cumpliendo los compromisos y mejorando la calidad de vida de los chilenos. Pero también, como es natural, si a uno le pregunta, le da lo mismo quién va a ser el próximo presidente de Chile, no me da lo mismo. Yo siento que hay una línea que permite continuar con el progreso y llegar finalmente al desarrollo y a derrotar la pobreza. Y creo que hay otro proyecto que va a significar un estancamiento o incluso un retroceso. Fernando Villegas. Buenas noches, presidente. A propósito de eso que le preguntaba a Cristian, hoy día veía en la prensa que la Concertación, o más bien específicamente el comando de Michelle Bachelet, presentó un reclamo por intervencionismo porque vieron unos rayados que no les gustaron en algún lugar del sur de Chile
Su ministro del Interior dijo que esto le olía mucho a una operación mediática, pero que igual los iba a recibir para que llevaran su reclamo con los sellos correspondientes. Un congresal de la UDI fue bastante duro en sus expresiones, no las voy a repetir respecto a Michelle Bachelet. Y en todo caso da la sensación que van a estar muy saltones con cualquier acción, aunque sea fuera de horario de oficina, digamos, que cumplan la gente del gobierno, incluyéndolo usted, presidente, para apoyar a quien sea que gane en la primaria. ¿Cómo se las va a arreglar usted? Porque no lo van a dejar en paz. Si usted hace el menor comentario, si usted sale, aunque sea a las 9 de la noche, a asistir a alguna, qué sé yo, manifestación, van a acusarlo de intervencionismo y van a llevar las cosas hasta el final. No sé si usted lo tiene considerado. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, a mí tampoco me gustaron los rayados que mostró la televisión en el municipio de Talcahuano, que insultaban a la presidenta y también al alcalde. Y eso yo lo condeno definitivamente. En segundo lugar, yo le puedo asegurar a usted, ya lo hicimos a través de un instructivo presidencial, que lo dicté y lo distribuimos hace varios meses atrás, en que establecemos las reglas del juego para darle garantías a todos los candidatos y no hacer uso ni abuso del Estado en favor de uno o en perjuicio de otro. Pero en tercer lugar, naturalmente que el presidente, los ministros, los intendentes, los subsecretarios, fuera de su trabajo de oficina, sin utilizar ningún medio público, tienen derecho a participar y expresar su opinión, porque son también ciudadanos, y el presidente también es ciudadano. Déjeme hacerle otra pregunta o comentario. A usted le tocó bailar con la fea, como se dice, salvo los primeros meses, con el rescate de los mineros, que fue muy rápido, quizás otros estarían todavía esperando la resolución de un comité, pero usted más o menos se hizo bastante velozmente. Fuera de eso, usted ha sufrido permanentemente ataques, incluso de su sector, críticas, reproches, insultos últimamente también, malos datos en las encuestas, una serie de cosas, a pesar de esa cuenta donde efectivamente uno ve una serie de cosas positivas que se han hecho. Como mínimo, uno no podría decir que este fue un gobierno que ha protagonizado alguna crema, digámoslo así, para nada. Y sin embargo, aún así, por toda clase de razones sociológicas y políticas, ha estado usted siempre en el blanco de la crítica. La pregunta es si a pesar de eso, usted le quedan ánimos, le quedan ganas, le queda disposición para volver o mantenerse en la política, y quién sabe, quién dice, a lo mejor, como algunos ya están, he escuchado a alguna gente del sector suyo hablando de Piñera 17 y cosas con el estilo. ¿Tiene usted considerado o ya le parece que ya cumplió su tarea, llegó al cargo más alto de la nación, se compró todos los sinsabores habido por haber, y es el momento de volver a su vida privada, a sus empresas? Bueno, en realidad, gobernar no es fácil, y todo lo que está dicho de ataques, de descalificaciones, es parte de lo que debe enfrentar y asumir un presidente. Con respecto a el futuro, yo tengo 1.000.000 de ideas y proyectos que me gustaría llevar adelante cuando deje de ser presidente, que tienen que ver con fundaciones como la Fundación Futuro, la Fundación Tantauco, la Fundación Mujer Emprende. Pero yo de verdad no tengo planificado mi futuro. No voy a dejar la política ni el servicio público. Pero ¿qué va a pasar el año 2017? No lo sé. Ni tampoco es necesario definir hoy día lo que pueda o no pueda pasar en 4 años más. Pero le quedan ganas de seguir en... Fuerza, ganas, voluntad, compromiso, entusiasmo por el servicio público es algo que lo heredé de mi padre desde la cuna y espero de llevarlo conmigo al cajón de los últimos días. Presidente. Pero le quiero decir una cosa respecto al tema de las intervenciones del gobierno, porque algunas personas tienen muy mala memoria. Yo quiero recordar cuando se trasladaba publicidad del candidato a la Concertación en los autos, de los intendentes, de los gobernadores, cuando se hacía una campaña del terror, en que en todas partes los funcionarios públicos decían que si ganaba este presidente, se terminaban las pensiones, los beneficios sociales, los bonos, la asignación familiar. Y también cuando la propia Contraloría levantó un sumario y una investigación que sancionó severamente algunas prácticas que ocurrían antes. Yo le puedo asegurar a usted, y se lo quiero asegurar a todos los chilenos, que como presidente he tomado todas las providencias y voy a seguir tomándolas para que ese abuso del poder del Estado no se repita nunca más en Chile. Bueno, la expresidenta Bachelet, en esta polémica visita que hace a la zona del Maremoto, a mí me sorprendió cómo lo dijo, porque nos dio más señas de a qué se refería, pero señala que a su vez ella se hace eco, porque la critican por haber hecho una reunión muy acotada, no pública, por no caminar por las calles de esa zona,
sino que es una reunión con una junta de vecinos muy específica. Y ella dice que le habrían planteado a esos vecinos el temor a ser perseguidos políticamente. Directamente ella, si no me equivoco, utilizó la palabra, no es de ella, ella transmite lo que sintió, que habían amenazado a algunos de los líderes ahí en materia de reconstrucción, en materia de obras sociales, en materia de beneficios sociales que ponen dedicado a la zona. Se hace eco la propia expresidenta Bachelet, no sé si usted la escuchó. La escuché, pero quiero decirle dos cosas. En primer lugar, no se pueden hacer acusaciones de esa magnitud simplemente porque alguien le contó algo que a ella no le consta. Segundo, apenas yo escuché esas palabras, yo llamé al ministro de Interior y al intendente y al gobernador para que me dijera si había habido algún asomo de intervención o de amenaza. Los tres me dijeron categóricamente que nada. Y yo estoy esperando qué antecedentes tiene la candidata Michelle Bachelet para haber hecho una acusación de esa naturaleza. Tal vez ella piensa que el país sigue como era cuando gobernaba la Concertación. Y en ese campo yo le aseguro a usted que hay un cambio tremendo. Y algo más. Yo entiendo que la evidencia que se pudo levantar es que un auto con la patente de una gobernación estaba en la zona en que estaba la presidenta Bachelet. Eso no constituye ninguna amenaza ni ninguna intervención. Yo lo quería preguntarle antes, porque esto surgió a raíz de algo que dice usted, de esta intervención, pero la pregunta que le quería hacer, complementando la anterior de Fernando Villegas, que tiene que ver con las críticas, ataques, dijo Fernando, qué sé yo. Muchos de esos, me imagino que tú te referías a las que son injustas, a las que son muy fuertes, a las que pegan duro. Pero me gustaría saber cuáles son las que usted considera, las que se las hacen de buena leche, en buenos términos, con respeto, pero críticas aunque sean duras, que usted encuentra que en la noche se queda pensando y dice, estos gallos algo de razón tienen. Bueno, que es muy similar a las autocríticas. Pero dígame algunas de estas. Sí, pero por supuesto que sí. ¿Cuáles? Yo lo he dicho otras veces, es evidente que cuando uno escucha una crítica, y algunas críticas son muy bien intencionadas, incluso muchas de esas críticas antes, parlamentarios o dirigentes las hacen a uno directamente y en forma personal, y eso a uno lo hacen reflexionar. Pero cuando se hacen las críticas en la opinión pública y frente a los medios de comunicación, normalmente el lenguaje y los contenidos cambian. Y de ser una crítica constructiva se transforma en una crítica destemplada. No, me gustaría saber las autocríticas de las cosas que ya estamos en época de cierre, por así decirlo. Por ejemplo. Las principales para el efecto país, digamos. Por ejemplo, yo creo que tenemos que abordar algunos temas que este gobierno aún no ha podido abordar, pero que es parte de la agenda de los próximos meses. Uno, necesitamos una nueva reforma previsional. La reforma que hizo la presidenta Bachelet el año 2008, y que fue una buena reforma, cuando se creó la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, fue una buena reforma, pero tocó a un porcentaje muy pequeño de los chilenos. Y hoy día muchos chilenos se dan cuenta, con sorpresa, al jubilar, que tiene una caída en su estándar de vida muy brutal. Y por tanto nosotros estamos trabajando en una nueva reforma previsional para asegurarles a todos los chilenos que van a tener mejores pensiones. Y eso va a significar algunas medidas duras. Aumentar la tasa de cotización previsional, promover jubilaciones más tardías o que sigan más tiempo en la fuerza de trabajo. También terminar con tanta laguna previsional. Por ejemplo, una de las propuestas que está en nuestro proyecto es que cuando una persona está sin trabajo y recibe un seguro de desempleo, ese seguro de desempleo sea imponible. Y también reformas al sistema previsional. Bajar los costos de operación del sistema, y lo cual significa bajar las comisiones y mejorar la rentabilidad de las inversiones del sistema, lo cual mejora el tamaño de los fondos. Ambas cosas, unido a lo primero, significan una mejora importante en la pensión de los chilenos. ¿Y la autocrítica es no haber planteado estas reformas al iniciar? Yo creo que debimos haber iniciado esta reforma antes. También, si usted me dice a mí, si volviéramos a repetir lo que pasó en Magallanes el año 2010 o en Aysén el año 2011, que faltó diálogo, que faltó mayor comunicación, por supuesto que sí, pudimos haber evitado momentos muy difíciles, tanto en Magallanes como en Aysén. ¿Y Barrancones, presidente? La verdad es que de Barrancones no me arrepiento, porque yo quiero contarle la verdad de Barrancones. Expliquemos lo que es Barrancones un poco para la gente. Barrancones es una central termoeléctrica a carbón que se iba a construir muy cerca de lo que es Punta Choros, Isla Damas, que es tal vez el santuario de la naturaleza con mayor riqueza y biodiversidad, no solamente de Chile, sino que a nivel mundial. Y se iba a construir una central termoeléctrica al sur de Barrancones, muy cerca, al sur de Isla Choros e Isla Damas, con lo cual las aguas calientes iban a ir hacia el norte porque las corrientes vienen del sur. Y eso iba a significar un atentado brutal a un lugar que es un verdadero patrimonio de la humanidad en cuanto a diversidad, ballenas,
delfines, tortugas. El que ha estado ahí me entiende muy bien. Y yo siempre pensé que ese era un error. Y por tanto, cuando era candidato, así lo dije. Y siempre pensé que debía desplazarse ese proyecto un poco más hacia el norte, donde no había atentado o riesgo a un santuario de la naturaleza como Isla Damas. Y cuando fui presidente, lo que hice yo a través de una tercera persona fue sugerirle, proponerle a la empresa que es Suez Energy, que desplazara su proyecto. Y ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Y por tanto no hubo un quiebre de la institucionalidad ni una imposición. Pero usted usó un mecanismo no institucional que fue por medio del empresario Juan Claro, en vez de haber esperado 2 meses y usted en el Consejo de Ministros podía haber anulado el proyecto. No, porque si hubiese anulado el proyecto en el Consejo de Ministros, hubiera estado saltando o violentando la institucionalidad. En cambio, si uno lo plantea en forma voluntaria, como el presidente lo hace permanentemente. ¿Usted cree que el presidente nos llama a veces a los empresarios de una cierta región o provincia donde hay mucho desempleo y les pide que tengan especial cuidado en proteger los empleos, en crear más empleos, en no despedir trabajadores? Esa es una propuesta, no es una imposición. No es que si no lo hacen van a ser castigados. Y por tanto un presidente muchas veces toma el teléfono y pide a distintos sectores de la comunidad cosas que el presidente cree que son buenas para el país. En el caso de Agrosuper, ¿usted llamó al presidente de esa compañía dado el problema social que estaba generando esta planta de cerdos? No, no hablé con el presidente de esa compañía, pero sí habló varias veces el ministro de Medio Ambiente o la ministra de Medio Ambiente o el ministro de Interior, porque era evidente de que había un problema grave con la planta de cerdo de Agrosuper en la zona de Huasco, porque era una planta en que se habían invertido 500 millones de dólares y que estaba generando mucho problema de olores y de contaminación que afectaban fuertemente a la comunidad freirina. Y por tanto lo que nosotros buscábamos era muy simple, que se cumpliera la resolución ambiental que había sido aprobada el año 2006. Entre paréntesis, esa resolución fue mal aprobada porque no se hizo cargo de problemas que eran evidentes que esa planta iba a generar, como el tratamiento de los desechos o los purines de los cerdos. Y como por ejemplo el tema de los olores, eso no estaba en la calificación, en la resolución de calificación ambiental, y por eso este gobierno lo que hizo fue revisar esa resolución y agregarle nuevas exigencias para compatibilizar desarrollo y empleo con no contaminar el agua, terminar con los olores y no atentar contra la calidad de vida de los chilenos de Freirina. Presidente, cuando hay 5 ministros en un mismo ministerio en 3 años, que además se considera que es un ministerio clave, porque incluso se señala que si no se duplica la energía, la situación puede terminar, pero catastróficamente. Con esa volatilidad de liderazgo, 5 ministros en 3 años... ¿Usted se refiere al Ministerio de Energía? Me estoy refiriendo al Ministerio de Energía. Bueno, es malo. Pero ¿qué responsabilidad siente que tiene quien nomina a los ministros en un ministerio clave? Sí, es verdad. 5 ministros de energía es demasiado. Y naturalmente que cuando un presidente designa a un ministro, la intención es que esté durante todo el periodo de gobierno. Pero no siempre las cosas se dan como uno quisiera y por distintas razones tuvimos que hacer cambios. Pero yo le puedo asegurar una cosa, que este presidente y todo su equipo se han preocupado especialmente del tema de la energía. Por ejemplo, durante este gobierno se han aprobado 11.500 megawatts de nuevos proyectos de energía, lo cual nos permite cubrir la demanda de los próximos 10 años. Durante este gobierno se aprobó una nueva norma de emisión termoeléctrica para que las plantas termoeléctricas tengan estándares de países de la OECD y no los estándares que habían antes, que eran tremendamente contaminantes. Durante este gobierno se aumentó la inversión en transmisión de 100 millones al año a 900 millones al año, lo que nos está permitiendo multiplicar por 2 la capacidad de transmisión entre Santiago y Concepción y por 6 la capacidad de transmisión entre Santiago y Copiapó. Durante este gobierno estamos intentando la interconexión del sistema del Norte Grande con el sistema central, lo cual va a fortalecer a ambos sistemas. Durante este gobierno hemos aprobado también, como nunca antes en nuestra historia, proyectos de energías renovables no convencionales. Me refiero a energía solar, a través de nuevas tecnologías, como es la tecnología de concentración solar, que Chile va a ser pionero en esa materia. Y también energía del viento y energía de las mareas. Durante este gobierno hemos propuesto 2 leyes que son fundamentales para que el sistema eléctrico en nuestro país pueda crecer en forma sana y sólida. La ley de carretera eléctrica y la ley de nuevas concesiones y servidumbres. Y por tanto, a pesar de los ministros, y usted tiene razón, el avance en materia de energía ha sido muy importante. Ahora, nos hemos encontrado con dificultades
inmensas. Por ejemplo, el alza del precio del gas, del petróleo y del carbón, que ha sido 3 veces en los últimos 10 años. La judicialización de muchos proyectos en que el Poder Judicial ha tomado resoluciones que contradicen las resoluciones de los organismos técnicos competentes. La mayor oposición de las propias comunidades. Todo eso han sido dificultades muy grandes, pero a pesar de ello, hemos aprobado más proyectos y hemos construido más proyectos de energía que en el gobierno anterior, por hacer una comparación y poner esto en una base de evaluación. Sí, sobre eso. Es decir, si es que todo eso se ha construido como usted está señalando y hay garantía para 10 años, todas las ominosas predicciones que hacen las generadoras cada vez que están en medio de una aprobación, de que aquí se va a apagar la luz, de que aquí se va a cortar la cosa, que dentro de 5 o 6 años no va a haber luz, ¿no son verdad? En primer lugar, yo dije que hay 11.500 megawatts aprobados. Ahora tienen que construirse. De esos se han construido ya 15 proyectos. Por ejemplo, Santa María, Bocaminas, Ventanas, Campiche, y tenemos 20 proyectos que están en proceso de construcción y que van a aportar. Pero no significa que basta con aprobar para tener garantizada la energía del futuro. Tenemos que construir esos proyectos y esos proyectos encuentran muchas dificultades. Pero en 10 años, como dice usted, no hay problema eléctrico según lo que se ha hecho. Yo digo que con los proyectos aprobados, si se construyen, tendríamos garantizada la provisión de energía por los próximos 10 años, pero tienen que construirse. Y en el proceso de construcción, usted sabe muy bien que estos proyectos enfrentan muchos obstáculos. Respecto a la proyección, y usted se refiere al estudio que acaba de hacer público, a pesar que normalmente era un estudio privado, SEDEC, SIC. Lo que ellos plantean son 3 escenarios, de los cuales uno de ellos, que es el menos probable, podría significar que tuviésemos escasez, que es menos del 1%. Y por tanto yo le aseguro a usted que podemos asegurar hoy día que no va a haber racionamiento eléctrico, porque tenemos los medios para garantizar el suministro eléctrico para nuestro país en el mediano plazo. Y si tuviéramos problemas, tenemos muchos instrumentos que podemos utilizar. ¿Y eso se debe a qué? Se debe esencialmente a que estamos en el 4º año de sequía en nuestro país y los embalses están a 1/3 de su capacidad y en consecuencia la generación hidroeléctrica, que normalmente representa el 60% de la matriz, se ha reducido a la mitad, 30%. Y por tanto eso genera un problema difícil, por supuesto que sí. La sequía no es responsabilidad nuestra. De hecho, como yo les he contado a ustedes, una de las primeras cosas que yo hago todas las mañanas es recibir un informe de un amigo mío que trabaja en la Oficina Meteorológica de Estados Unidos con el pronóstico de cómo viene el año desde el punto de vista pluviométrico para Chile. Y afortunadamente hay buenas noticias de que las cosas tienden a mejorar y no a empeorar. Pero para terminar este punto, es evidente que nosotros tenemos instrumentos. Por ejemplo, si tuviésemos problemas, podemos reducir el voltaje, como se ha hecho muchas veces en Chile, reprogramar el programa de mantenimiento de las centrales, utilizar el agua de los embalses para cubrir la necesidad en la hora de punta, que es cuando tenemos los déficits, porque los déficits no están en las horas de bajo consumo. Y finalmente también tenemos la posibilidad de mejorar la capacidad de transmisión. Usted sabe que hoy día el sistema chileno no solamente está desconectado entre el norte grande y el centro sur, también está desconectado de Charrúa hacia el sur y Charrúa hacia el norte. Es decir, de Concepción hacia el sur, Concepción hacia el norte. Y precisamente la enorme inversión que hemos hecho en transmisión es para conectar nuestro sistema, porque si el sistema está conectado, si hay un problema en una parte, se puede satisfacer esa necesidad con la generación de otra parte del sistema. Y eso es algo que esperamos lograr durante este gobierno. Nos vamos a un segundito, vamos a hacer una pausa. Fernando Villegas a la vuelta tiene la palabra y también queremos conversar con el presidente de la República asuntos de educación que están, sabemos, naturalmente ya mucho tiempo ya en la discusión, en la mesa, pero tenemos esta semana una marcha programada y hay un montón de colegios que están y universidades que están ya moviéndose y anunciando tomas, particularmente en respuesta a lo que ellos sienten que fue la espalda que les dio a usted, presidente, el 21 de mayo. A la vuelta conversamos de ese tema y otro, ¿les parece? Pausa y volvemos, esto no es necesario.